E ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad que organizamos con la colaboración de Abertis y de la Fundación Abertis. Hoy tenemos el honor de recibir en esta tribuna una vez más al cardenal Rouco Varela, al que va a presentar don Marcelino Oreja, presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y presidente del Instituto de Estudios Europeos CEU San Pablo. La tribuna es suya. Eminencia, señor ministro, señoras y señores, como patrono de la Fundación Madrid Vivo, que contribuye a la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud, en la que se está volcando la sociedad española, es para mí un alto honor expresar la admiración y afecto que todos aquí compartimos por su eminencia, el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela, que es un ejemplo de equilibrio, moderación y voluntad de paz. Es bien conocida su trayectoria vital como universitario, obispo, cardenal, presidente de la Conferencia Episcopal, académico y escritor, y por encima de todo, una persona de profunda espiritualidad, con amplio horizonte histórico, dotado de sabiduría para el consejo y la amistad, la confianza y la esperanza. Como universitario estudió Derecho y Teología en la Universidad de Múnich, en el célebre Colegio Español de la capital de Baviera, y leyó su tesis sobre Iglesia y Estado en la España del siglo XVII, en la que se enlazan momentos áureos del derecho canónico, el de gentes y la moral. Al final de sus años de estudio es exponente de una doble formación, latina, recibida en Salamanca, y germánica, recibida en la Universidad de Múnich, en un momento de esplendor cuando, por esos mismos días, estudiaba y se preparaba para el profesorado el joven sacerdote Ratzinger, hoy Benedicto XVI. Monseñor Rouco, tras unos años en el Colegio Español, pasó a integrarse en una parroquia de Múnich y viviendo las actividades de la misma, sobre todo las relacionadas con la formación de las juventudes y de la vida litúrgica, y allí también conoció a fondo el mundo de la emigración y comprendió lo mucho que se debe a los que aceptaron la aventura de salir de su tierra para encontrar un trabajo. Durante unos años fue también profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Múnich. Volvió a Salamanca como catedrático de la Universidad Pontificia y en septiembre de 1976 el Papa Pablo VI le nombró obispo auxiliar de Santiago de Compostela y en 1984 fue designado arzobispo de Santiago. Allí realizó una honda labor pastoral en la que resalta la preparación de la visita de Juan Pablo II a Compostela en 1982, cuando tuvo lugar el gran acto europeísta en la Catedral Jacobea, que todos recordamos, y también aquellas penetrantes palabras del Papa que aún resuenan en la mente de muchos. Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Fue importante también en 1989 su papel como responsable de la Cuarta Jornada Mundial de la Juventud, en la que recibió al Papa y marcó el punto de partida de los encuentros de los jóvenes con el Santo Padre, que seguirían en el futuro. En julio de 1994, Monseñor Rouco sucedió al cardenal Ángel Suquía al frente de la Archidiócesis de Madrid. Su vocación europeísta queda patente de nuevo cuando dirige la Facultad de Teología de San Dámaso y en 1998 fue nombrado cardenal de la Santa Iglesia con el título de San Lorenzo en Dámaso. Ese mismo año fue elegido académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
y un año después presidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Rouco, en su acción pastoral, ha estado siempre muy atento al desarrollo de la sociedad española a lo largo de los últimos 30 años. Fue testigo del advenimiento de la democracia con la colaboración decidida de la Iglesia para contribuir a una transición fundada sobre el consenso y la reconciliación entre todos. Perdón, reconciliación, paz y convivencia fueron los grandes valores morales que la Iglesia proclamó y que la mayoría de los católicos y de los españoles en general vivimos intensamente en aquellos momentos en los que colaboramos al establecimiento de la democracia desde el respeto a las normas e instituciones. Últimamente se ha visto obligado a denunciar el desarrollo preocupante del laicismo en nuestra sociedad. Se está queriendo quebrar, aunque no lo van a conseguir, un riquísimo patrimonio espiritual y cultural con el abandono de valiosas instituciones y tradiciones, y se pretende construir artificialmente una sociedad sin referencia religiosa alguna. El laicismo intenta configurar así una sociedad que se enfrenta con los valores más fundamentales de nuestra cultura y deja sin raíces instituciones básicas de nuestra sociedad, como el matrimonio y la familia. Diluye las bases de la vida moral, de la justicia y de la solidaridad, y sitúa a los cristianos en un mundo culturalmente extraño y hostil. Con toda razón, nos ha recordado que el pleno respeto a la libertad religiosa de todos es garantía de verdadera democracia y estímulo para el crecimiento espiritual de las personas y el progreso cultural de toda la sociedad. Y sabemos que, a pesar de las adversidades, se reaviva constantemente la fe de millones de personas que se mantienen fieles a los principios y a las creencias. Todos agradecemos contar hoy entre nosotros a una personalidad como el cardenal Rouco, que constantemente nos da ejemplo de laboriosidad, de creatividad y de fe. Su sencillez, su prudencia y trabajo permanente, a pie de tierra, en parroquias, hospitales, instituciones y asociaciones, son la mejor expresión de una vida total y generosamente entregada al ministerio episcopal como servicio a la fe y a la esperanza. Gracias, señor cardenal, por descubrirnos con su magisterio que solo se es hombre verdadero asumiendo con responsabilidad la historia propia y colaborando con los demás. Y gracias también por ilustrarnos hoy sobre la Jornada Mundial de la Juventud y la venida del Santo Padre a España el próximo mes de agosto. Muchas gracias. Quisiera agradecer a don Marcelino Oreja su presentación, que es signo de una amistad que nos une desde hace muchos años, casi 30, por lo menos, ¿no? Y también quisiera agradecer la presencia de tantas personas amigas, diocesanos de Madrid, y no en último lugar la del señor ministro de la Presidencia, don Ramón Jáuregui, y otros representantes de la comunidad política y de la sociedad madrileña y, por supuesto, de la Iglesia Diocesana de Madrid. Y agradezco también la oportunidad para hablar de la Jornada Mundial de la Juventud, cuando faltan para que comience el desarrollo de la misma, aunque se habla de una jornada, es una jornada de una semana. Hay una cierta paradoja en la forma de titularla, pues que tenga yo la oportunidad de poder hablar de ella en un foro como este, de Nueva Economía, cuyo presidente también agradezco la invitación para hablar de la Jornada Mundial. Yo les voy a hablar de la Jornada Mundial de forma breve y siguiendo un guión que les adelanto, según método clásico de la academia, sellando los puntos sobre los que uno va a hablar y así pueden seguir con más facilidad. Primero, de la historia de lo que yo llamaría un proyecto pastoral juvenil y de un carisma. Es una historia que no se comprende
sin el carisma de Juan Pablo II y si no se comprende a la luz de la evolución de los jóvenes después de nuestra revolución del año 68. Y digo nuestra porque nos cogió a nosotros en nuestra juventud en plena experiencia de la Universidad Europea de aquel entonces. El segundo punto será el calificar la jornada como un acontecimiento de iglesia, un acontecimiento eclesial. Luego, un acontecimiento de alcance universal que va a tener lugar en España y en Madrid. Sus frutos, o los frutos que esperamos de ella, y luego el papel del Papa, del Santo Padre, en el desarrollo de la jornada, para hablar finalmente y en corto del programa, tal como ya está fijado, para esos días de la semana 3 de agosto y por último de la oración, que aunque estemos desayunando, pues tampoco viene mal hablar de la oración. La jornada nace, las Jornadas Mundiales de la Juventud son fruto de una iniciativa muy personal del Juan Pablo II. Era el año 1986 cuando él convoca a jóvenes de todo el mundo para un encuentro con él en Roma, que se desarrolla 2 días más o menos, y que tiene como centro el encuentro, al encuentro personal de él mismo con los jóvenes que acuden a Roma, además ya en un número extraordinariamente llamativo para lo que era la sensibilidad que entonces dominaba, el diagnóstico con el que se operaba a la hora de hablar de la relación jóvenes, nueva juventud y sociedad en Europa. Estábamos en vísperas de la caída del muro de Berlín. 3 años más tarde, el 9 de noviembre de 1989, el muro caía. En el año 86, pues no creo yo que se imaginase nadie que eso iba a suceder tan pronto, ni que nadie formulase un pronóstico sobre el futuro del sistema comunista más allá del telón de acero y del muro de Berlín, que no fuese el de un futuro casi infinito, que iba a alcanzar hasta los límites mismos de lo escatológico. Pero la verdad es que estaba a punto de desmoronarse, como se vio muy poco más tarde. En esa situación el Papa pues toma una iniciativa que aparentemente, y algunos así lo calificaron, tenía mucho que ver con las fórmulas de entretenimiento y de encuentro de los jóvenes del mundo en torno a esas macro concentraciones, en torno a la nueva música, que era la que dominaba ya el panorama juvenil. El tiempo de los valses, de los pasodobles, hasta del jazz había pasado, había entrado el tiempo del rock y demás. Pues en ese momento el Papa hace esa apuesta y la apuesta empieza a madurar. 2 años más tarde se celebraría en Buenos Aires y el año 89 se celebraría en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela marcaría esos encuentros con el Papa de una manera decisiva. Primero, para que se les pudiese comprender como una peregrinación, y no solo una peregrinación física a una ciudad centro de peregrinaciones de la Europa cristiana y del mundo cristiano durante todo un milenio, el segundo milenio de la historia cristiana, sino como una peregrinación espiritual hacia el centro de la fe, que no es nada más ni nada menos que el misterio de la vida, de la persona, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y también fue decisivo Santiago porque el encuentro o la jornada ya no se limitó a una celebración masiva con un acto central con el Papa o 2 actos centrales, sino unos días de meditación, de oración, de catequesis, de vivencias y expresiones culturales, artísticas y humanas nacientes y naciendo del cristianismo y naciendo de la experiencia cristiana, y que terminaron por convertir a la ciudad donde se celebraba una especie de Jerusalén en tiempos de Pentecostés, o en el día del cenáculo de Pentecostés. La alegría, las buenas formas, la manera de relacionarse de los jóvenes, que por otro lado iban con los atuendos habituales de los jóvenes de su tiempo, pues rompían todos los esquemas y todos los estereotipos negativos, casi siempre, o muchas veces negativos, con los que se consideraba y valoraba a los jóvenes de los años 80. El Papa vive o diseña un diagnóstico de la situación de los jóvenes de los años 80 con la esperanza de que iban a ser los jóvenes de un paso de un milenio al otro. Él les llamaba los jóvenes del 2000,
Así sonaba también el himno de la Jornada Mundial de Santiago de Compostela del año 89, y los quería preparar para la gran aventura. Juan Pablo II era muy poeta, no en vano de su pluma salieron no solo libros de reflexión teológica importantes, sino también piezas literarias bien hermosas, y soñaba con que los jóvenes del año 2000 iban a ser el cauce para una renovación de la sociedad, de la gran sociedad y la gran familia humana en el siglo XXI y lo que él llamaba el tercer milenio. Pues esos jóvenes del 2000 eran los hijos de los jóvenes del año 68, de la crisis cuasi revolucionaria, o al menos culturalmente revolucionaria, en la que ellos sumieron Europa y gran parte del mundo, entonces llamado libre, en momentos decisivos de la historia de la posguerra europea y del asentamiento de los sistemas democráticos como las formas habituales de vida en el último tercio del siglo XX. La Iglesia había vivido el Concilio Vaticano II, lo estaba aplicando, y no creo yo que se pueda ignorar que en esa aplicación del Vaticano II la iniciativa del Papa ocupa un puesto importantísimo. El Vaticano II se le puede contemplar desde muchas perspectivas, algunas negativas, otras muy positivas, pero desde luego si hay que contemplarlo desde alguna perspectiva, con su eficacia sobre la forma de vivir la Iglesia y la forma de acercarse a la sociedad y al mundo y a los jóvenes de entonces, es la perspectiva de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Con ello nos colocamos en ese punto de partida histórico para comprender la Jornada Mundial de la Juventud que va a tener lugar en Madrid en la tercera semana de agosto próximos. Apenas ya 100 días nos faltan para que comience la jornada y para que llegue el Papa a Madrid el día 18 de agosto, del próximo 18 de agosto. La jornada de Madrid ya supone un momento muy maduro de la historia de esas jornadas, que desde Santiago hasta aquí, podemos ya hablar de Santiago a Madrid, de Madrid a Santiago, no es muy buenísima relación, Santiago a Madrid, Madrid a Santiago, que ha vivido como estaciones muy importantes el encuentro de Czestochowa del año 1991 en Polonia, con el mundo comunista ya derrumbado y con la apertura del horizonte de la libertad para la Europa central y oriental. La jornada de Denver del año 1993, que significa la primera salida de las jornadas mundiales al mundo norteamericano, al mundo canadiense y norteamericano. La jornada del año 1995 en Manila, que es el salto al Asia. La jornada de 1997 a París, que quedó prendado de aquel testimonio de juventud y de fe que mostraba la Iglesia Católica para una ciudad clásica, por su elegancia literaria, por su finura intelectual y también por su historia, muchas veces muy revolucionaria. El año 99, el año 2000, la jornada se celebra en Roma y coincide con el gran jubileo que la Iglesia Católica celebra en todo el mundo. El año 2002, la jornada se celebra en Toronto, en Canadá. El año 2005 se celebra en Colonia. En esa jornada, que había sido convocada por Juan Pablo II, pues ya la preside el nuevo Papa, Benedicto XVI. Va a su tierra por primera vez, un año escaso, meses escasos después de su elección como sucesor del apóstol Pedro y obispo de Roma y romano pontífice. Luego, el 2008, damos el salto a las antípodas del continente en relación con Europa, es decir, Australia, Sydney. Y la mañana del tercer domingo de julio del año 2008, cuando termina y concluye la celebración eucarística, el Papa anuncia que la próxima Jornada Mundial se celebrará en Madrid. Los jóvenes madrileños y españoles y los demás españoles que estaban presentes en Sydney, que no eran pocos, probablemente unos 10.000, pues naturalmente estallaron en un júbilo sorprendente, porque júbilo y juventud pues se lo suele situar en contextos pues no precisamente los religiosos o los espirituales, por lo menos en
en la recepción y la sensibilidad de la opinión pública y de los medios que la transmiten, sino pues en fin, en las horas del botellón, en las horas de la diversión o del fútbol. Pues no, también se puede producir ese júbilo al finalizar una Eucaristía cuando el Papa anuncia la próxima Jornada Mundial de la Juventud se va a celebrar en Madrid. ¿Y qué vamos a celebrar en Madrid? Bueno, pues un acontecimiento de la Iglesia Católica. Es decir, una vivencia de la experiencia de la fe católica en sus aspectos más centrales de vida y de captación de lo que es el hombre, de lo que es lo más hondo del hombre. Pues las celebraciones litúrgicas, con tres momentos centrales, dos sobre todo, que son la vigilia eucarística del sábado por la noche, del 20 al 21 de agosto, en Cuatro Vientos, la Eucaristía final del domingo a las 9:30 de la mañana, también en Cuatro Vientos, y de un gran Vía Crucis que concebimos de una forma muy española, en base a la riqueza de la Semana Santa española, el viernes por al atardecer entre la Plaza de Colón y la Plaza de las Cibeles, con un momento final procesional de los 15 pasos que vienen de toda España para constituir las distintas estaciones que se van a colocar a lo largo del Paseo de la Castellana y que darán procesión después espectacular, creo yo, y piadosa también, desde la Plaza de las Cibeles hasta la Puerta del Sol. Esos actos son centrales, los preside el Santo Padre, son importantísimos. Es muy importante también el acto de acogida en la Plaza de las Cibeles, menos importante, pero no deja de ser también significativa, la misa con la que se inaugura la jornada, el martes también en Cibeles, que preside el Arzobispo de Madrid. Según tradiciones de las jornadas, la suelen presidir los obispos de la ciudad donde se celebra la jornada. Pero además la jornada, en torno a esa especie de ese hilo fundamental y conductor de todo lo que van a ser esos días y la vivencia de los jóvenes, pues se desarrolla en torno a las mañanas de formación, de catequesis, en torno al tema central de la misma, que ha resultado de una glosa de una carta de San Pablo, enraizados y edificados en Cristo, firmes en la fe, y que por la tarde tendrá el contrapunto, si se puede hablar así. Y yo creo que música, el contrapunto es una cosa hermosa, siempre enriquece la tonalidad y la riqueza del mensaje musical que se escucha, pues con lo que se llama el Festival de la Juventud, que se desarrolla a lo largo de un programa pues muy denso y muy rico, muy polifacético, de manifestaciones culturales de todo tipo, empezando por las musicales, las artísticas, las plásticas, pero también lo que tiene que ver con la experiencia de la Iglesia Católica y de sus jóvenes en el mundo del dolor, de la enfermedad, de la pobreza, del compromiso social, y que llenan la tarde y la noche de esos días plenamente. Con un trasfondo último también, en el que la experiencia de la oración en sus distintas y novísimas maneras o modos de vivirse hoy en la Iglesia por comunidades jóvenes de vida contemplativa, las hay extraordinariamente ricas y fecundas y que florecen en todo el mundo, pues van a poder ser también compartidas por todos los jóvenes que vengan a Madrid esos días. Un acontecimiento, por lo tanto, de naturaleza estrictamente eclesial, pero con repercusiones humanas, culturales, sociales evidentes. La estampa de Madrid esos días va a cambia, como cambió la de todas las demás ciudades donde se celebraron las jornadas de una forma, yo espero y estoy seguro de ello, de mucha belleza, y usando la palabra belleza, conscientes de ese significado que el pensamiento filosófico y teológico de Europa y del mundo cristiano siempre le ha dado como la expresión final de una vida vivida en verdad, vivida en esperanza, vivida en entrega y que al final se muestra como expresión final y casi eclosiva de la vida como una gran belleza. Pues así será Madrid en esas semanas.
el ejemplo de buen comportamiento, y no solo de buen comportamiento en el sentido ñoño de la expresión, sino de buen comportamiento rico de fórmulas y de modos de expresarse, incluidos los artísticos, etcétera, pues hace de la jornada un gran acontecimiento, no solo de la vida de la Iglesia Católica en el mundo, sino pues de la sociedad y de la ciudad que la acoge. Al haber sido elegida España y Madrid, más en concreto, como sede de la jornada, pues tampoco es una casualidad o una especie de moneda que se tira al aire y sale Madrid, ¿no? La intención pastoral de fondo que ha movido el Santo Padre a convocarla para Madrid y la de los que hemos solicitado el que se celebrase en Madrid, en España, pues tiene mucho que ver con la historia de España, con la historia, diríamos, espiritual de España, la historia del alma de España, y tiene que ver también con la riqueza de la proyección de esa alma y de ese espíritu y de esa historia espiritual de España en relación con la Iglesia Católica en el mundo y también en relación con la cultura y la civilización universales, tal como la conocemos. Facilitar a los jóvenes de la Iglesia Católica en todo el mundo. En este momento hay inscritos jóvenes de 182 países, con sus sacerdotes, sus obispos, etcétera. Pues nos da una idea de hasta dónde podemos reflejar lo que es la historia interior del catolicismo español y de España misma en el mundo, solo a través de ese dato. Jóvenes de 182 países del mundo participarán en la Jornada Mundial de agosto. Bueno, pues darles a conocer a esos jóvenes una historia en la que la fe moldea desde dentro la vida de las personas, la vida de la realidad social, la vida de sus expresiones culturales, artísticas, científicas, etcétera, creo que es bueno y es obligado. En un momento en que el mundo se globaliza, en que el mundo se hace uno, pues se le dice a los jóvenes: aquí tenéis un lugar en la Iglesia, en la historia, en el presente de la Iglesia, donde los hijos de la Iglesia pues han sabido siempre salir de sus marcos de localización más estrechos, han salido al mundo para ser testigos del Evangelio y también de los frutos del Evangelio, y de los más visibles y los que más llaman la atención, los de la caridad, los de la entrega, etcétera, y que sigue viva, y que tuvo momentos de esplendor en torno a grandes figuras de esa Iglesia y de la historia de la Iglesia en ese país, en esa nación, en ese pueblo. Los patronos de la Jornada Mundial, toda Jornada Mundial tiene unos patronos, pues señalan muy bien el sentido de la convocatoria de la Jornada Mundial para España. Son San Ignacio de Loyola, son San Francisco Javier, son San Juan de Ávila, que si Dios quiere, hago un paréntesis, será declarado pronto doctor de la Iglesia Universal. Es San Juan de la Cruz, es Santa Teresa de Jesús, es Santa Rosa de Lima, es Santa Teresa de los Andes, es San Rafael Arnaiz, joven santo del siglo XX, y es el beato Juan Pablo II. Pues esa iglesia en la que figuraron en su historia personajes de esa hondura espiritual, de esa enorme influencia humana que llega incluso a lo literario. La literatura universal no se entiende sin Juan de la Cruz y sin Teresa de Jesús. Pues es la iglesia de ellos, la iglesia de todos ellos, de los 182 países de los cuales van a venir los jóvenes del mundo a España, y que les invita a vivir su fe en términos de catolicidad plena, completa y total, con todo lo que significa también de resultados y de frutos para concebir el futuro de la humanidad como una gran familia. Juan Benito XVI ha llamado la atención en los dos últimos mensajes para la Jornada de la Paz. Lo importante es que el mundo se vaya configurando no solo como una comunidad de naciones según orden del derecho internacional, que es necesario e imprescindible, sino como una gran familia, la gran familia humana del siglo XXI y del futuro que vengan. Y Madrid, se elige Madrid, pues efectivamente es la capital de esa España y de esa historia que tanto nos une a nosotros con toda Europa y con América de una forma muy singular y muy efectiva y con todo el mundo.
El fruto de la jornada y los frutos de la jornada, vamos, los hay de corto alcance, naturalmente. Bueno, porque los jóvenes que vengan a Madrid pues tengan una experiencia de la fe muy honda. Que, hombre, la mayoría de los que van a venir, nosotros calculamos en este momento, el número de inscritos ya está en los 400.000 hasta estas alturas de 2 meses, casi 3 meses largo de la jornada. Y con nuestra experiencia de las jornadas anteriores, de que solo se inscribe una tercera parte de los que vienen, pues ya pueden ustedes figurarse pues, el número de jóvenes que van a venir a Madrid en la jornada, en la tercera semana de agosto. Pues bien, entre esos jóvenes, la mayoría, casi la totalidad, son jóvenes que tienen que ver con organizaciones de la Iglesia, con movimientos y realidades eclesiales, pero también con movimientos, realidades y experiencias pues, de la juventud de nuestro tiempo en toda la geografía del mundo. Que para muchos de ellos va a ser la ocasión de una conversión, de una vivencia más honda de la fe, es evidente, y lo será. Que para muchos incluso va a ser determinante a la hora de elegir lo que llamábamos clásicamente el estado de vida, pues también. Si ha habido momentos en la vida y de la historia de la Iglesia contemporánea donde han surgido vocaciones para la vida contemplativa, para la vida religiosa activa, de misioneros, etcétera, de sacerdotes, etcétera, pues son las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se puede hablar ya de la generación de Santiago de Compostela, de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de misioneros, de matrimonios también. Se puede hablar ya de una generación de Juan Pablo II en la Iglesia Católica, que es la que le está dando su rostro actual y probablemente su figura de futuro a la misma. Los de largo alcance, pues los de medio y largo alcance, bueno, pues con respecto a la vida de la Iglesia, pues podemos esperar, yo creo, pues una renovación incluso cuantitativamente visible y notable de lo que podría ser su presencia en la sociedad, en todo el mundo, un refuerzo considerable de su capacidad de cohesión en lo más hondo de lo que vale el hombre, de su pasión por la verdad, de su experiencia de la esperanza, del despertar en el corazón y en el alma de las nuevas generaciones, lo que podríamos llamar, en términos teológicos, el sentimiento del amor, de la caridad, y por lo tanto un fruto de aportación de energías espirituales y morales que necesita el mundo y que va a necesitarlo pronto para resolver muchas de sus crisis, de las crisis que tiene presentes y de las que le pueden venir en el futuro. Y en último término, pues para asegurar o para garantizar o enriquecer el camino de la paz. El que les habla pertenece a una generación como la de muchos que están aquí, que hemos conocido, si no la guerra, sí los efectos de la guerra, los más inmediatos. Y, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial y de las preocupaciones tan enormes que nos ocuparon en las décadas de los 50, 60 y 70, casi hasta los 80, en torno a la paz. Pues la paz necesita de raíces hondas, de amistades que van más allá de las fronteras de un país, incluso de un continente. ¿Por qué no un joven español no puede ser amigo de un joven alemán pues, con tanta intensidad, o de un francés, o de un italiano, de un brasileño, como con el joven del pueblo de al lado, vamos, o de la comunidad autónoma que tiene al lado? Pues nosotros creemos que esa experiencia de catolicidad, de la que produce las Jornadas Mundiales de la Juventud entre los jóvenes del mundo, va a ser un factor de extraordinario valor para que el camino de la paz, de una paz a medio y a largo plazo, tenga raíces y pueda ser prometedor y pueda ser seguro. El Papa es una figura central en las Jornadas Mundiales. Los obispos podremos ser muy simpáticos, podemos ejercer mucho atractivo sobre la vida de la Iglesia, nuestras iglesias diocesanas, los sacerdotes igualmente, pero si el Papa no convoca, no hay Jornada Mundial de la Juventud. Cuando él falla, pues no hay jornada mundial, la gente no acude. Y eso no tiene solo que ver con España. España es el lugar donde el catolicismo y la Iglesia Católica ha vivido su relación con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, de una forma muy intensa. Aquí no hemos tenido nunca
cismáticos que hayan roto con Roma, ni disidentes teológicos que hayan puesto en duda y de una forma masiva y que tocase al alma del pueblo sus relaciones con Roma, en ningún momento de su historia. Pero no solo con respeto a España, sino con respeto al mundo. Si a los jóvenes no los convoca el Papa, no vienen. Podemos reunirnos todas las conferencias episcopales, sus presidentes, y hacer un llamamiento que no vendrán. Necesitamos al Papa absolutamente para que haya Jornada Mundial de la Juventud. Y eso tiene que ver también con razones hondas, con las razones del ser de la Iglesia como una comunidad universal, como una comunidad católica y como una comunidad en la que preside invisiblemente la figura del Señor, de Cristo, y por lo tanto en la que juega un papel importantísimo aquel que lo representa para toda la Iglesia, de modo que lo simbolice eficazmente para toda la Iglesia, que es el Papa. Que las cualidades personales de Juan Pablo II, su simpatía arrolladora, su facilidad para el trato con la gente joven, él había sido universitario, profesor, siempre se había movido con jóvenes durante toda su vida, que ayudase mucho para poner en marcha este gran proyecto, este gran aspecto de la Iglesia Católica que son las Jornadas Mundiales de la Juventud, es evidente. Pero que lo ha sucedido otro Papa, Benito XVI, cuya vida se había movido entre cátedra, libros, etcétera, y apenas había podido ejercer su sacerdocio, su episcopado en términos de contacto directo con la comunidad cristiana. Pues, ¿qué va a pasar con Benedicto XVI? Nos preguntamos algunos el año 2005 en Colonia, ¿cómo moverá los brazos, no? Pues sí que los mueve, ¿no? Y las cosas siguen igual, es decir, los jóvenes se sienten también extraordinariamente atraídos y empujados por la llamada de Benedicto XVI. Y así lo demostrarán cuando llegue de Roma a Madrid en la tercera semana de agosto. Es el Papa. A él se le ve y se le vive y se le considera y valora a la luz de la fe. Y con eso, todas las demás consideraciones y valoraciones de su persona y de su función, pues quedan por un lado iluminadas y por otro, un punto de vista que podríamos llamar más negativo de la expresión, reducidas a sus justos límites. La jornada, por lo tanto, sin el Papa no se comprende, lo esperamos. Yo ya les he adelantado de forma intercalada con mis reflexiones sobre los puntos del guión con que va a consistir el programa. Y finalmente, pues yo quisiera agradecer a las autoridades, en fin, a las instituciones del Estado, del Gobierno español, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid. Su colaboración es realmente extraordinaria, sin fisuras, sin reservas, una gran comprensión de lo que significa el acontecimiento. Yo te aprovecho la ocasión para hacerlo a las personas que representan esas instituciones que están aquí en esta sala de desayuno del Hotel Ritz, y también a la sociedad madrileña, al mundo de los empresarios, a todos. Y por supuesto a la Iglesia, a las parroquias de Madrid, a todas las instituciones de la Iglesia en Madrid, que son considerablemente, de número considerable, de generosidad extraordinaria, y a los centenares y miles de voluntarios que nos están ayudando. La jornada, sin ese empeño y ese compromiso humano y cristiano a la vez de tantos, no podría ser posible, no sería realizable. Y hay alguien que yo quiero mencionar aquí, y a la ayuda que nos prestan, que son las comunidades de vida contemplativa, muchas veces desconocidas para el gran público, incluso para la gran opinión pública de la Iglesia, otras veces no, que en un marco de silencio, de vida sencilla, de oración y de entrega, nos están ayudando mucho a que la jornada pueda dar mucho fruto. Y no solo de comunidades de vida contemplativa, sino también de muchos cristianos y cristianas de vida sencilla. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente buena que hay en Madrid, en España, en el mundo, ¿no? Hay que acercarse a un domingo cualquiera a las parroquias de Madrid, cualquier parroquia de Madrid, para encontrarse con gente extraordinariamente buena, sencilla, y que son los que explican la bondad del mundo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, monseñor. Hay muchas preguntas. Yo suelo, y lo voy a decir solo al principio, don Antonio, recomendar la mayor brevedad posible en las respuestas para que haya mayor número de oportunidades. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta cómo van los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud. Usted ya se ha referido a varios detalles. ¿Cuántas personas van a acudir? También lo ha dicho. ¿Qué mensaje se va a trasladar al mundo? José María Navalpotro, de Mundo Cristiano, dice: ustedes se hicieron unas previsiones de número de inscripciones y de voluntarios. ¿Se están cumpliendo esas previsiones hoy por hoy? Muy bien. Las previsiones, claro, son previsiones que uno no formula como en términos de negocio, ¿no? Oiga, a ver si vendemos tantos productos que han sido elaborados por nuestra empresa, etcétera. Y a veces no quisiera uno que las previsiones fueran un poco menores, ¿no? Desde el punto de vista de la comodidad, del trabajo que supone la organización de un evento de esta magnitud. Las previsiones las hemos hecho en base a las experiencias de las Jornadas Mundiales de la Juventud, las anteriores, a el interés que suscita la nueva convocatoria dentro de la opinión pública de la Iglesia Católica en el mundo, y después la intuición. Por ejemplo, cuando nos tocó hacer la de Santiago, pues no teníamos idea, sencillamente porque no había historia previa. Hablábamos de 300.000, el señor alcalde entonces no lo quería creer, el alcalde de Santiago, y casi hasta el final no lo creía, y por nada no tenemos lugar donde celebrar la Jornada Mundial, hasta que conseguimos arreglar el Monte del Gozo para que pudiera ser la sede de la Jornada Mundial. Ahora es distinto, tenemos una historia larga, y nosotros nos hemos movido en unas previsiones que van entre los comienzos de la jornada y la necesidad de acogida para 500.000 de jóvenes, hasta la previsión de que al final de la semana, en los actos centrales finales de la semana, se supere el 1.000.000 de jóvenes y que la misa del domingo pues podamos acercarnos a los 2 millones. De hecho, contando con esa previsión, pues hemos tenido que pedirle al gobierno español al gobierno, no hay otro, ¿no? En España no hay otro que el gobierno español, que nos facilitase la ocupación, con la colaboración de los propietarios, de un terreno al otro lado de Cuatro Vientos, porque vemos que no cabemos en Cuatro Vientos, ¿no? Y necesitamos un terreno de una extensión kilómetros cuadrados igual que la pista de Cuatro Vientos. Por la noche del sábado al domingo los jóvenes suelen quedarse, y tienen que tener espacio para extender sus sacos de dormir, y contamos que efectivamente el 1.000.000 quede desbordado el domingo, día 21 de agosto, en Cuatro Vientos. Y necesitamos ese terreno, el gobierno ha procedido con agilidad y bien para poder ocupar y hacer uso de ese espacio. Y nos da eso un poco la certeza de nuestras previsiones y la magnitud de lo que eso supone. Las inscripciones en este momento y su grado, en fin, el número de ellas, las preinscripciones e inscripciones, pues si se comparan con las preinscripciones e inscripciones de hace 3 años en Sydney o hace 6 en Colonia, pues casi las triplicamos a estas alturas, ¿eh? Luis Antonio Santos le pregunta, cardenal, si en la situación actual de crisis es pertinente organizar una jornada como esta con una movilización y un gasto tan grandes. ¿Qué frutos y objetivos pretende conseguir? Faustino Catalina, de la cadena COPE, dice: ¿qué puede aportar la Jornada Mundial de la Juventud a la sociedad española y especialmente a ese 40% de jóvenes en paro, de esa generación que algunos dan casi como perdida? Bueno, con respecto a lo primero, la jornada supone el gasto de trasladarse, de venir, etcétera, pero los actos de la jornada, diríamos, son baratos, ¿no? No hay cosa más económica que rezar, no cuesta prácticamente nada. Es verdad que a veces conseguir lugares para rezar no resulta fácil, ¿eh? A veces uno dice, hombre, a veces les cuesta a los que quieren rezar, porque construir una iglesia, buscar un terreno es complicado.
pero no hay cosa más sencilla que esa. Lo que pasa es que si quieren rezar 1,5 millones, 2 millones de personas en un mismo lugar, pues tenemos que disponer las infraestructuras que lo permitan hacer. La plataforma donde están los que dirigen los actos litúrgicos, las pantallas para que lo puedan ver todos, la red de megafonía, etc. Pero ese es el gasto de la Jornada Mundial de la Juventud. Los jóvenes duermen en el suelo, en sus sacos de dormir, se pagan lo poco, en fin, las sobrias raciones con las que se alimentan, y los gastos de viaje. En torno a eso se produce, y se ha producido ya, pues un gran movimiento de solidaridad. Para los jóvenes europeos y a los jóvenes de Norteamérica y de Canadá les pedimos una llamada cuota de solidaridad de 9 euros para que puedan venir jóvenes de África, de América, etc. Y no creo yo que esa riqueza del encuentro, de la oración, del análisis, del examen de conciencia, de la unidad, del crecer en bondad de corazón y en compromiso por el bien y por los grandes bienes del hombre, de la sociedad humana, pues que no merezcan la pena hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Hombre, los frutos se dan frutos naturalmente laterales desde el punto de vista económico. Evidentemente que en Madrid esa semana pues acoja a casi 500,000 de jóvenes de todo el mundo, centenares de miles de España, pues no creo yo que eso no tenga efectos beneficiosos desde otros puntos de vista para la ciudad y para España. Uno no es experto en economía y menos en la economía calculada en torno a los efectos de marketing, de proyección de España hacia el exterior, porque desde ese punto de vista probablemente el resultado de la jornada sea extraordinariamente positivo. Pues me decía con respecto a una juventud que en España pues, está sufriendo pues, la crisis del paro como muy fuertemente. Hombre, la jornada y sus frutos son de efecto inmediatamente, podríamos llamar, de naturaleza ética, moral, espiritual y religiosa. Pero creemos que digamos, reforzamiento interior de la personalidad de los jóvenes, el sentimiento de su responsabilidad con respecto al bien común, la dimensión mundial y universal de la toma de conciencia de los problemas que nos presentan, el que les crezca la esperanza en el corazón y la voluntad de entrega, que a todos los demás que estamos en torno a ellos pues nos pase lo mismo, pues creo que es poner los cimientos o sembrar semillas que van a dar fruto, y van a dar fruto también ese orden de cosas. A lo mejor no pasado mañana, pero sí a lo mejor dentro de meses o dentro de años, ¿no? Los jóvenes tienen la vida, usando una expresión muy vulgar, por delante, ¿no? Y el delante normalmente va a ser largo, y es verdad que no se puede andar, decirles, oye, pues confía en que algún día, por un milagro de no sé quién y de no sé qué, se te va a resolver el problema de la vida. No, pero sí se le puede decir que su esfuerzo, su corazón, su conversión, su sentido de entrega, de solidaridad mutuamente vivida. Y luego nosotros tenemos que decir, si lo decimos, el apoyar tu vida en Cristo, en iluminarla, dejarla iluminar por su Evangelio, también tiene repercusiones evidentes en el orden de las realidades económicas, sociales, culturales y políticas. Hay una famosa frase de un famoso, fue famoso, ahora no sé si habrá muerto, de Wolfgang Böckenförde, que fue magistrado del Tribunal Constitucional Alemán del año 66, un artículo que se cita mucho, que dice él que la democracia vive de presupuestos que ella misma no se puede dar y que le tienen que venir de otras fuentes de humanidad, intelectualmente, culturalmente y éticamente hablando. Pues bien, si queremos nosotros, y lo queremos, que la Jornada Mundial de la Juventud de este verano sea también un paso en el orden de la superación de las crisis nuestras más actuales de nuestro tiempo, pues nos parece que es donde tenemos que colocar nuestro acento. En esos presupuestos prepolíticos, sin los cuales no hay regeneración ni del orden social ni del orden político posible de mínimo alcance.
Seguramente luego volveremos de alguna manera a referirnos a la política. El comité organizador está ultimando el presupuesto de la Jornada Mundial de la Juventud, que usted mismo va a presentar a los medios informativos dentro de unos días. ¿En qué magnitudes económicas se están moviendo? ¿Cuáles son los principales patrocinadores? ¿Se están cumpliendo sus expectativas, cardenal, en cuanto a la recaudación de fondos y a la respuesta de la iniciativa privada, que en buena parte se ha canalizado a través de la Fundación Madrid Vivo? Y también le preguntan si no se recauda lo suficiente para cubrir el presupuesto mínimo, ¿el déficit será cubierto por la Iglesia española exclusivamente? Yo soy, aunque soy gallego, no soy pesimista, ¿eh? Sí, y si uno es compostelano, además, pues menos, ¿no? Siempre se llega a Santiago, ¿no? Siempre se llega, y se llega bien, además, con la torre de la Berenguela al fondo, las campanas sonando a gloria, y se entra a la catedral por el pórtico de la gloria. Así que no, eso, yo no tengo la preocupación con respecto a ningún déficit. Y con respecto a los detalles de la financiación de la jornada, yo creo que va a haber una rueda de prensa dentro de 2 o 3 días. Yo creo que es el lugar donde los que entienden de esto pueden hacer las preguntas más pertinentes. Es evidente que nosotros estamos funcionando sobre la base de los patrocinios y sobre la base, pues, de donativos que llegan no de forma organizada, porque no hemos puesto en marcha ninguna fórmula de la típica de la Iglesia, de la colecta, etcétera, sino que lo estamos dejando a la libre iniciativa de los fieles y de las personas que quieran ayudarnos. Y luego también a la ayuda en especie. Si alguien nos dice, mire usted, le pongo las pantallas de televisión, le pongo la megafonía, le arreglo, le hago, pues ya está. Es lo que nos importa. Otros gastos no tenemos, ¿no? Arturo San Sebastián le pregunta, ¿qué puede decirnos, cardenal Rouco, de cómo ve usted la situación política actual que vive España? Hombre, pues no soy yo la persona más apropiada para hablar de este asunto. Sí. Jorge Rivera Puedo decir que siempre hay la Iglesia está también en relación con la comunidad política, no lo estará siempre, ¿no? Pero lo que puede llamarse el marco de referencia para la Iglesia en España a la hora de hablar de la comunidad política, pues lo establece por un lado la doctrina del Concilio Vaticano II, el decreto sobre la libertad religiosa, y luego, desde el punto de vista más inmediato, pues los acuerdos que la Santa Sede ha establecido con España en el año 1968, año de la Constitución, año del comienzo de una nueva etapa en la historia de España. Creo yo que tanto esa base doctrinal de fondo como esa base jurídica más próxima son las que determinan nuestra relación con la comunidad política. Jorge Rivera, de Radio Libertad Digital, Adolfo Valleres, hay muchas preguntas. Laura Vilamor, en relación con el movimiento denominado 15M. En la Puerta del Sol, los acampados proponen hacer limpiezas espirituales. ¿Qué valoración le merece este movimiento? ¿Qué mensaje les lanza ante su desencanto e indignación con la política y ciertas normas sociales? ¿Cuál es la propuesta de la Iglesia ante ese movimiento juvenil? Bueno, yo creo que implícitamente ya he ofrecido la respuesta de la Iglesia. Yo creo que los problemas de los jóvenes efectivamente son de orden laboral, tienen que ver con la política, con la orden social, pero también tienen que ver con su alma, con su corazón y con su vida más profunda y más íntima. A lo mejor es ahí donde están los problemas más serios, y de donde hay que partir para resolver los otros problemas. Me remito de nuevo a ese diagnóstico de Beckenferde que se ha hecho tan famoso sobre los presupuestos prepolíticos de la vida social, de la vida política y de la vida cultural. O también se puede uno ilustrar con ese famoso diálogo de enero del año 2004 entre el profesor Habermas, uno de los pensadores más conocidos de la Europa del último tercio del siglo XX, la Escuela de Frankfurt, muy de moda entre los jóvenes del año 68, en conexión íntima y estrecha con el movimiento del 68, y entonces Joseph Cardenal Ratzinger sobre los presupuestos prepolíticos de la democracia. Es un librito que está traducido al español, es muy interesante, es muy bueno, sería muy bueno leerlo, y es bueno leerlo. Y que abren el horizonte a ese panorama de problemas
aparentemente que se pueden resolver de formas técnicas, bien jurídicas, bien económicas, bien financieras, bien sociales, pero que de verdad y de fondo no bastan esas medidas. Yo he traído aquí, mi libro compañero de esta mañana es Caritas in Veritate, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad, de Benedicto XVI, del día de San Pedro del año 2010. El Papa no deja de tocar ninguno de los problemas sociopolíticos más agudos del momento, pero los coloca todos ellos en un marco sistemático que tiene como punto de referencia la fe. Y sobre todo tiene como punto de referencia lo que se llama en la tradición cristiana la caridad. Y hace ver, como casi todos los problemas que él enumera y que conocemos, pues el sistema de la organización democrática del Estado, el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, las grandes instituciones de la vida y de la sociedad de nuestro tiempo, el mundo de las finanzas, la economía, los sindicatos, el trabajo, cómo, vistos a la luz de esas primeras y grandes cuestiones de la vida del hombre, alcanzan y adquieren un tono y una luz especial. Y olvidar esos horizontes últimos puede parecer pues que no tiene mucha importancia, porque aquí lo que hay que salir es del paso. Si te está ardiendo la casa, lo importante, lo primero que necesitas son los bomberos. Pero bueno, lo que tienes que evitar es que se vuelva a quemar y que la puedas reconstruir, ¿no? Entonces, para esas segundas y terceras tareas se necesita algo más que pura técnica. Laura Ramírez, de Europa Press, le pregunta cómo valora usted el anteproyecto de la Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el proceso final de la vida. Hay otras preguntas en relación con este tema que llegan de otras personas. ¿Cree que la ley de muerte digna es en realidad de eutanasia encubierta? ¿Teme que el presidente Zapatero se marche con una ley de libertad religiosa de corte laicista o tiene la sensación de que la ha dejado ya en el cajón? Bien, yo me refiero solo al proyecto de ley sin entrar en esos exámenes o análisis de la circunstancia política. Vamos a quedarse mejor en el yo que ver la circunstancia, evocando a nuestro buen filósofo. Yo no he leído el texto del anteproyecto de ley, lo han leído algunos de mis colaboradores, y el juicio primero, todavía no detallado ni desarrollado, es que no es una ley de eutanasia. Más no puedo decir yo en este momento desde el punto de vista del análisis nuestro interno que estamos haciendo en la Conferencia Episcopal y en la Archidiócesis de Madrid. Pero los detalles, no tengo opinión porque no tengo información previa todavía. Volvemos otra vez a la Jornada Mundial de la Juventud. Además de las actividades de su santidad en la JMG, ¿qué agenda tiene prevista el Papa en España esos días? ¿Contactos con las autoridades españolas, por ejemplo? Y si temen ustedes que haya alguna utilización por parte de partidos, etcétera, de la imagen del Papa en una situación que probablemente en agosto no va a estar todavía clarificada. Esteban Sala, de Cataluña Radio, dice: algunas visitas recientes del Papa han topado con concentraciones de protesta. Londres, Barcelona. ¿Teme que en Madrid pueda pasar lo mismo? ¿Cómo valora este tipo de manifestaciones? También le preguntan, cardenal, si habrá sorpresas en la Jornada Mundial, sorpresas positivas, entiendo yo que quiere decir la pregunta. ¿Cómo se manifestará el sabor genuino español en la JMG? Oh, magnífico, eso seguro, ¿no? El sabor español siempre es bueno, si es auténticamente español. Y genuinamente español, teniendo en cuenta toda la riqueza íntegra de la historia espiritual y de la historia de España. Pero entrando por los últimos detalles de la serie de preguntas que me ha hecho, nosotros no tenemos ninguna preocupación de que se pueda manipular la visita del Papa en cualquier orden de las realidades sociales o políticas. No nos preocupa, la verdad es que eso es un asunto que nos preocupa. Está configurada de tal modo y tan centrada en lo esencial que no creo yo que vaya a ser así, ni creo que en principio sea posible manipularla.
la relación nuestra con las autoridades de los distintos niveles es correcta, es buena, y no descubrimos en nadie intención de querer manipular la visita del Papa. Los reyes pues van a jugar un papel importante en la acogida, en la despedida del Santo Padre, la presencia de los príncipes de Asturias en los actos centrales también, por lo que se nos ha dicho, lo mismo las autoridades llamamos tradicionalmente nacionales, por supuesto las de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. El señor alcalde de Madrid le dará la bienvenida al Papa en la Puerta de Alcalá el día jueves, día 18, y el día siguiente la presidenta de la Comunidad de Madrid lo saludará en el Escorial. La novedad de esta jornada del programa, ya de esos actos más concretos relacionados con España y con Madrid, y más allá del contexto general de la jornada, pues son creo yo, muy interesantes. Primero, bueno, la visita al Palacio de la Zarzuela, el encuentro con el presidente del gobierno y con el presidente, lo que se llama el jefe de la oposición. Luego es el encuentro en el Escorial con religiosas jóvenes y con profesores universitarios jóvenes en la Basílica el viernes por la mañana. Creo que la visita al Escorial tiene un significado histórico evidente. Es la primera vez que un papa visita el monasterio del Escorial, que es un lugar extraordinariamente emblemático para comprender la historia moderna del mundo y de Europa. No sé si ustedes recuerdan la alusión que hizo el Papa en la entrevista con los periodistas en el avión de Roma a Santiago, cuando le preguntan por España, y él afirma, que lo afirme él no solo por ser Papa, sino por ser Joseph Ratzinger, de que la historia moderna del mundo y sobre todo el catolicismo es inexplicable sin España. A veces nos califica de oscurantistas, de no sé qué, pero la etapa moderna de la historia, de la cultura, del pensamiento, incluida la filosofía, es inexplicable sin la España del siglo XVI, del siglo XVII. Y así lo afirma. Pues bien, visitar el Escorial es colocarse en un lugar y un momento histórico donde nace la modernidad. La modernidad preilustrada, por supuesto, pero la modernidad. Y se va a encontrar con profesores universitarios, que son decisivos para el futuro de la juventud y de las generaciones jóvenes de estas primeras décadas del arranque del siglo XXI. Luego tendrá un encuentro muy significativo antes de llegar a Cuatro Vientos en la institución San José, que rigen los hermanos de San Juan de Dios, de las cuales es presidente del patronato, y antes de la ley vigente sobre el patronato, el patrono único, el obispo de Madrid, o el arzobispo de Madrid, dedicada a la atención de discapacitados. Se encuentra muy cerquita del aeropuerto, está situada en la vieja carretera de Carabanchel a Leganés. Para los madrileños de pro, pues eso es algo muy conocido, ¿no? Para los no de pro, pues seguramente que nada, pero en fin, aquí los hay muy de pro. Allí se encontrará con discapacitados, que son el grupo, que es como una pequeña ciudad sanitaria, concebida en términos muy anglosajones, ya con más de un siglo de historia. Y con ello también subraya la importancia que le damos a la Jornada Mundial de la Juventud, a la presencia de los discapacitados. La organización de esa sección de la jornada está funcionando con un detalle, un cariño, una entrega singularísima. Serán miles de discapacitados los que participen en la Jornada Mundial. Y el Papa quiere encontrarse con ellos muy de cerca antes de comenzar los dos grandes actos de la noche, la vigilia de oración. Por cierto, la vigilia de oración eucarística tendrá como centro del acto de culto eucarístico la custodia de Arfe de Toledo. Allí expondremos el Santísimo Sacramento. Después habrá la despedida de los voluntarios. En este momento ya pasan de los 20.000 voluntarios trabajando ya en la preparación de la jornada de todo el mundo. Ya tenemos aquí un staff de jóvenes internacional, donde ni siquiera la China está excluida. Aquí está todo el mundo ya trabajando. Los centros, las oficinas de la jornada, pues son una especie de ONU eclesiástica o eclesial muy entrañable, porque hay pocas formalidades, poco tal, y hay mucho afecto, mucha relación personal y directa. Yo les invito a que la visiten, ¿no? Siempre que no sean todos a la vez, porque entonces no trabajan, pero si quieren conocer
los lugares y las personas que están ya al servicio de la jornada. Yo creo que es muy interesante que lo puedan ver. Y, en fin, creo que así podemos afrontar el futuro con esperanza. Muchas gracias, Eminencia. Mucha suerte en su empeño para usted y para el ingente y eficaz equipo que está colaborando con usted en este proyecto. Don Ernesto Mata, en nombre de las entidades que hacen posible el Foro de la Nueva Sociedad, va a despedir el acto. Sí, gracias, José Luis. Como representante de la Fundación Abertis y consejero de Abertis, desearía ante todo dar las gracias al Foro de Nueva Sociedad y a su presidente, José Luis Rodríguez, que con tanto afán y empeño implica a la sociedad civil en nuestra propia sociedad. Gracias también a Martín Oreja por su muy buena presentación que ha hecho de nuestro cardenal, que resumiría en 2 puntos: sencillez y prudencia. Yo tuve la ocasión de conocer a Monseñor cuando me ocupaba de autopista atlántica en Galicia y no me queda más remedio que estar absolutamente de acuerdo con estas 2 aseveraciones: sencillez y prudencia. Oír hablar de la Jornada Mundial de la Juventud es hablar de ilusión con mayúsculas y de conversión, que falta nos hace. De todo lo bueno que ha expuesto el cardenal, me quedaría sobre una idea, una significación del protagonismo que tienen, y quiero resaltar, las comunidades de vida contemplativa. Es un tema muy bonito que ha tocado y es verdad. Nunca se saben de ella y la labor que hacen por los creyentes, que yo me incluyo, pues el rezar por ello y para que esto triunfe tiene su importancia. Estoy convencido que esto va a ser un éxito, absolutamente. Y permitidme una licencia. En lo que a mí se refiere, mujeres canadienses, y vamos a albergar 60 niñas canadienses. Y lo digo con toda sencillez y libertad. Será un éxito, cardenal.